¿Cómo están? ¿Muy bien? ¿Sí están bien? No suena que están bien. No se oye. ¿No se desayunaron? Yo no me he desayunado todavía, pero estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues hoy tenemos una nueva serie que vamos a iniciar, una serie que el Señor, ¿verdad?, puso en mi corazón. Fíjense que esta serie que vamos a iniciar hoy, pues no estaba en los planes. Iba a ser una enseñanza individual, pero cuando me metí en el tema y comencé a desarrollarlo, dije, no, o sea, hay mucho aquí, y dije, bueno, vamos a traer algunas enseñanzas, y lo convertimos en una serie. Así que nada más le voy a pedir, póngase de pie un minuto nada más, una vez más. Siempre hago esto iniciando una serie para, pues, pedirle a Dios, ¿verdad?, de manera intencional, ¿verdad? El ponernos de pie, pues nada más es algo simbólico, pero lo hacemos pidiéndole al Señor en cada serie, cada tema, cada enseñanza que nos trae, pues que podamos ser bendecidos, que podamos ser edificados, ¿verdad? Y quiero que usted me acompañe nada más. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos iniciando otra serie, Señor, más enseñanza para nuestro corazón, como vida cristiana, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en este tiempo, que me des a mí la capacidad de enseñar, que me des la gracia, Señor, pero que cada uno de nosotros podamos escuchar con un corazón humilde, Señor, sabiendo que tú eres Dios, tú no te equivocas, mas el hombre sí. Y si hemos puesto nuestra plena confianza en ti, Señor, el Espíritu mora en nosotros y nos trae convicción de verdad. Y te pedimos que todo este tiempo de esta enseñanza sea de mucha edificación, especialmente en estos tiempos, Padre. Habla a cada corazón que está aquí, Señor, y dame la capacidad de enseñar de manera sencilla y clara, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted sentarse? Pues el título de la serie es el mismo título del tema que voy a iniciar en esta mañana. Y la serie, tanto la serie como el título de hoy, es La lucha de la duda y la incredulidad. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama la serie? Muy bien, qué bueno. Usted quizás se ríe, pero le pregunta a algunos cuando se acaba el servicio, ¿cuál fue el tema? Dice, Les quiero hacer una pregunta para poner un poco de curiosidad y para que al escuchar el tema, pues el corazón ya esté, ¿verdad?, con hambre de aprender. ¿Usted cree que un cristiano, y su respuesta manténgala en su corazón, no tiene que decir amén, sí o no, nada más pregunto, ¿usted cree que un cristiano puede tener dudas o puede tener luchas con la incredulidad? Es una pregunta que va a estar en toda esta serie, y la pregunta tiene el sentido también de ver qué dice la Biblia, qué nos enseña la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. El contexto de Romanos 4 es Pablo hablando de la fe, utiliza a Abraham, el patriarca Abraham. Conocemos el título que Dios le da a Abraham en la Biblia, ¿verdad? Que se llama, ¿cómo le llaman a Abraham? Padre de la fe, ¿verdad? Y también se le llama otro nombre, ¿quién sabe? Amigo de Dios, ¿verdad? Se le llamó amigo de Dios. Pero el título que vamos a decir, el nombre que el Señor le da a Abraham es Padre de fe, ¿verdad? Fue el primero que el Señor, después de la caída, ¿verdad?, llamó a Abraham y le dio a él la promesa. Y vamos a leer nada más desde el 17 en adelante, dice Romanos 4, 17. ¿Estamos todos allá? Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas, escucha bien, que no son como si fuesen. Usted y yo no tenemos ese poder, solamente Dios, ¿verdad? Llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Dice, él, aquí Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es importante eso que dice ahí. No se debilitó al mirar su condición, ¿verdad?, de anciano,
de un hombre mayor ya. Dice que estaba ya como muerto, y la palabra como muerto es aludiendo a la condición física de Abraham. Ya estaba así bien débil, ¿verdad? Dice, siendo de casi ¿cuánto? 100 años. O otro problema, por así llamarle, la esterilidad de la matriz de Sara, ¿verdad? Tampoco dudó, ahí está la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, escuche bien, que se fortaleció en fe. Y esto lo vamos a ver a través de la enseñanza de la serie, ¿verdad? ¿Qué significa fortalecerse en fe? Dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Un maestro de la Biblia muy conocido a través del mundo, le hicieron una pregunta en una conferencia en frente de miles de personas y le hicieron la siguiente pregunta. Le preguntaron que si alguna vez había luchado o había tenido dudas o incredulidad como cristiano. Y su respuesta fue que jamás en su vida como cristiano había dudado o había enfrentado la lucha de la incredulidad. Ahora, cuando yo escuché esto, me tocó escuchar esto hace unos años atrás y se me quedó muy grabado, porque chocó en mi corazón esto, porque no es mi caso. O sea, yo sí he tenido en mi caminar dudas y también he tenido momentos de incredulidad. Cuando este maestro muy conocido, ¿verdad?, delante de miles de personas dijo esto, es un maestro que yo respetaba en el sentido de su enseñanza, me chocó y le dije a mi esposa, ay, no sé, pero no juzgué inmediatamente porque no lo entendí. Como que no juzgué al momento que lo dijo, pero sí me chocó. Yo dije, pero no es lo que a mí me pasa. O sea, yo me fui a la realidad de mi vida. Y yo dije, o estoy muy mal o en mucho pecado, porque yo sí he tenido momentos de dudas y momentos de incredulidad. ¿Será posible que un cristiano no luche con la duda o la incredulidad? Es una pregunta importante. Vamos a ver qué significa la duda y la incredulidad en la vida de un cristiano. Fíjense que en la Biblia encontramos casos de hombres y mujeres de Dios que dudaron a través de la Biblia, incluso tuvieron actos de incredulidad. La palabra dudar en la Biblia, vamos a estar viendo las definiciones de cómo la Biblia utiliza esta palabra, es importante. Y esta palabra en la Biblia aparece por lo menos 4 definiciones diferentes de la palabra dudar. Y muchas veces significa incredulidad, no siempre, ¿verdad? Pero a veces se familiariza. Por ejemplo, en una ocasión, cuando Jesús caminaba sobre las aguas, usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Pedro le pide a Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro ve a Jesús, le dice, si tú eres el Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Vamos a Mateo 14 para ver ese ejemplo. Mateo 14, versículo 28. Fíjense aquí, esta historia de fe, de duda, ¿verdad? Momentos de duda. Mateo 14, 28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, está Pedro en la barca, Jesús está caminando sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, yo quiero que usted note que aquí hay un punto importante de intención en la pregunta. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El malhechor en la cruz dijo, si eres el Cristo, sálvate a ti y a mí, o a nosotros. Usted nota que es la misma pregunta, nada más que hay una intención diferente. ¿Sí me doy a entender? Porque aquí la pregunta de Pedro no es mala. Pedro sí quería creer, él quería también hacer lo que Jesús hacía. Y le dice, si eres tú, Señor, haz que yo también, o manda que yo camine sobre las aguas. Y fíjense lo que dice el 29. Y él le dijo, ¿qué? Ven. Escúcheme bien. Vamos a analizar un poco, estudiar. Si Pedro ve a Jesús, escuche el ejemplo, ¿ok? Pedro ve a Jesús, Jesús está caminando sobre las aguas. Y Pedro dice, yo también tengo fe, y saca un pie y comienza a caminar. ¿Qué sucedería?
Ahora la pregunta es, ¿por qué se hundiría? Porque el Señor no le dijo ven. Esto significa, es importante, que nuestra fe está basada en lo que Dios dice, no en lo que yo creo o en lo que yo me imagino. O sea, yo no puedo decir, ok, tengo mucha fe que ese aire acondicionado se convierta en un cerdo asado. ¿Verdad que no funciona así? ¿No es un abracadabra la Biblia? No. Mi fe debe de estar cimentada en la palabra de Dios. Si Dios no dice, no ocurre. Nada más falta que yo crea. Entonces por eso Él le dice, manda, dice, ya leímos Romanos 4, dice que el Señor manda las cosas que no se ven como si fueran, ¿verdad? De lo que no se ve como lo que es. Y aquí dice, manda a que yo camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, aquí viene la otra parte, pero al ver el fuerte viento, todo esto que me estoy deteniendo es importante porque es práctico para nosotros. Jesús está haciendo algo milagroso, algo poderoso, caminando sobre las aguas, ¿verdad? Jesús ahí está haciendo algo metafísico, algo sobrenatural, algo que la gravedad allí no estaba dejando de operar. Nada más que Jesús venció la gravedad, venció lo natural, esa es la idea. Y eso que Jesús hizo, pues obviamente le voló la tapa de la cabeza a los que estaban en la barca. Y Pedro dijo, yo también quiero hacer eso. Señor, manda a que yo camine sobre las aguas. Y Pedro camina sobre las aguas, creyó. Pero dice que al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Ahora, aquí es donde viene la parte que vamos a ver a través de la serie, cómo nuestra lógica, ¿verdad? Cuando se mete en medio de la fe, hace que dudemos. Porque si nos tomamos un momento y decimos, ok, Jesús tiene poder para que Pedro camine sobre las aguas. Significa que Jesús tiene poder en las aguas, ¿sí o no? Fue el mismo momento donde les dijo, pasemos al otro lado, se levantó una tempestad y Jesús le dijo, calla y haz bonanza. El mismo Jesús. Pero ¿cómo es posible que si Pedro caminó sobre las aguas, ahora le tiene miedo a los vientos o a la tormenta? Bueno, eso sucede, eso nos pasa a nosotros. Y aquí por eso dice el texto, al ver el fuerte viento tuvo miedo y al tener miedo, ¿qué pasó? Comenzó a dudar. El miedo produjo duda. Dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo agarró y le dijo, fíjense, mientras lo subía, lo reprendía. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra dudar que se usa en este texto es una palabra griega. Estaré definiendo la palabra griega para los que no saben esto, porque el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego y de ahí se toma la palabra original, la definición. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra griega distazo. Diga conmigo, distazo. No vistazo con los ojos, no, distazo con D de David, ¿ok? Bueno, ¿qué significa distazo aquí? Significa incertidumbre o significa estar en dos decisiones. ¿Me voy por aquí o me voy por allá? ¿Le creo a Jesús o le creo al viento? Esa es la idea. Esta palabra tiene el sentido de una fe débil. Pedro era, por así decir, un cristiano nuevo. También significa esta palabra, estamos definiendo la palabra dudar, significa, mejor entendido, como una fe prematura. Significa también una fe nueva. O puede significar también falta de madurez en la vida de un cristiano, ¿verdad? El cual eso se entiende. Alguien que es nuevo en el Señor, pues va a dudar de estas cosas al principio. Pero, escuche bien, son los pasos de fe a lo que Dios te dice que haga, que va a madurar tu fe. Acuérdense que la fe no viene por el conocimiento, aunque es por la palabra que viene. La fe se desarrolla cuando obedecemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Sí me dio a entender? Si usted estudia la Biblia, viene a la iglesia, ora, pero no obedece la palabra, nunca va a crecer su fe. Jamás. Este tipo de duda, fíjese, en un cristiano nuevo, pues se entiende. Pero en un cristiano ya de tiempo avanzado en el Señor, a esto se le llama negligencia, si actúa así.
o inmadurez espiritual, o alguien que ha perdido el tiempo como cristiano, o alguien que vacila en confiar y obedecer al Señor. Es decir, este tipo de dudar, si es para un cristiano nuevo, se entiende. Si es un cristiano ya de tiempo, no se entiende, porque ya debe de tener una fe avanzada. ¿Sí están de acuerdo? Otro ejemplo, Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Fíjense que aquí sucede otro evento, otra situación, donde hay un ejemplo de duda. Y es cuando el Señor ya resucita. Y en Mateo 28, antes de darle la encomienda de llevar el Evangelio a todo el mundo, fíjense lo que dice 28:16 de Mateo. Dice, pero los 11 discípulos, ya Judas no estaba allí, se fueron a Galilea. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos discípulos? 11, ¿verdad? Dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Él les dijo, espérenme allá. Escuche lo que dice el 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos dudaban. De los 11, algunos dudaban. Fíjense que la palabra aquí, dudar, en el griego, es la palabra, diga conmigo, diacrino. Esa es la palabra griega. Y es diferente a la palabra distazo, la que yo le dije que repitiera también. Aquí dudar habla de aquellas cosas que los dejaban perplejos. Ese es el dudar aquí. O los dejaba a veces maravillados de las cosas que Jesús hacía. Por ejemplo, es un dudar por el gran poder o por las cosas que al ojo humano se le hace imposible ver. Imagínese usted cuando Moisés pudo abrir el mar en dos. Trate usted de imaginarse cuál sería su rostro, su cara, su reacción al usted ver un mar de esa magnitud partido en dos. Usted mirando las aguas, quizás como algunas películas la ponen, se ven los peces. Una película que en una de esas que el mar se abrió y pasó una de esas ballenas azules gigantes y se vio increíble eso, es una cosa impactante. Esa es la idea de diacrino. Aquí es un dudar por el poder o lo imposible del ser humano entender o creer. Otro ejemplo es como cuando el papá de la joven que murió, Jairo, se le murió su hija y Jesús fue y la resucitó y dice que se quedaron atónitos. Atónito es así como perplejos, así como wow. Hay expresiones que usted y yo hacemos como no lo puedo creer, pero no es que no lo creemos, es una expresión natural, ¿verdad? Decir, qué grande es eso que estoy viendo. Se murió no lo puedo creer, pero sí lo crees. Es una idea expresiva, ¿sí me doy a entender? Pero aquí el dudar de algunos una cosa era el mensaje que Jesús le daba y otra cosa era cuando acontecía. Jesús le decía, todas estas cosas se las he dicho para que cuando acontezca creáis. O sea, ahí es donde la fe se forma. Jesús decía algo y se cumplía y eso formaba la fe. O sea, la fe no es nada más, Jesús dijo y ya creí. La primera fe es confiar. Pero cuando sucede, queda plasmado en mí como fe, como algo cumplido. ¿Sí me doy a entender? O sea, las profecías en la Biblia, cuando se cumplen, uno va poniéndole ese sello a esa fe que tenemos. Y la verdad en nuestra vida es progresiva, vamos creciendo en esa verdad. Y la fe también. Amén. Estos discípulos que estuvieron con Jesús 3 años y medio, todavía algunos de ellos dudaban del poder y las promesas de Dios. En otra ocasión, cuando Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó, ¿verdad? Los discípulos se asombraron porque Jesús había secado la higuera, o sea, la maldijo con una palabra. Vamos a ver este ejemplo en Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 22. Aquí Jesús, fíjense lo que le dice, Marcos 11, 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, escucha lo que le dice, tened fe en Dios. Eso que Jesús le dice es sumamente importante nosotros entender. Le voy a decir por qué. Fíjense que cuando usted ve un milagro, que alguien hace un milagro, pues usted ve el milagro, usted ve la persona, suponiendo que es un milagro de sanidad, ¿verdad? Usted ve lo que el milagro hizo,
la persona como una evidencia de ese milagro, el que hizo el milagro o el instrumento, pero usted no ve a Dios. Usted no ve a Dios en ese milagro, ¿verdad que no? Sabemos por su palabra que Dios es el que tiene el poder. Entonces, el cristiano comete muchas veces el error de poner sus ojos en la persona que hace el milagro. Es que, ese Dios lo usa, a esa Dios la usa, ese tiene el don de esto y el don de aquello. O pone su fe en los milagros y todo lo que quiere ver es milagros. Y ya cuando ora, ya quiere ver a Dios cara a cara. Pero aquí Jesús le dice, tengan fe en Dios. ¿En quién? Confíen en Dios, no en los milagros. Satanás hace milagros. Ese es el problema. Cuando me dicen, ¿tú crees en los milagros? Digo, yo creo en Dios y creo que Dios hace milagros. Así yo respondo, ¿verdad? El poder tiene oración, la oración tiene poder. Digo, no, Dios tiene poder. Y cuando oramos, Dios se manifiesta en poder. Porque luego tú oras por 20 horas y no le oras de manera bíblica o correcta. Y si la oración tiene poder, dices, no, es que yo oro, yo ayuno y todo es centrado en el yo. No, Dios es el que tiene el poder. Entonces nuestra confianza es ¿en quién? En Dios. Jesús le dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a los que leen la Biblia. Esa siguiente pregunta, ¿usted ha visto en la Biblia en un momento que algún creyente movió una montaña de un lugar a otro? Entonces se sobreentiende que es un hebraísmo. Usted y yo lo entendemos como un modismo, ¿verdad? Aquí la palabra monte es un problema muy grande que solo Dios puede mover, ¿verdad? Y Jesús usa el ejemplo del monte. ¿Cuál es? Pues el estorbo de lo que no te deja hacer la voluntad de Dios. Esa es la idea. No es, o sea, ¿en qué beneficia que yo diga, si quieren ver que yo tengo fe? Muevo una montaña, el Everest lo moví. Y luego pregunto, ¿y qué produjo eso? Orgullo, vanagloria, competencia, celos, etcétera. Pero Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito para bendecirnos a todos. Aquí monte, porque luego dicen, yo le pido a Dios y no pasa nada, porque a veces le pides conforme a ti y no a Él. Ese es el problema. Si bien notamos aquí Jesús les dice a sus discípulos a que no dudaran, le está encareciendo, le está instruyendo. Escuchen lo que está haciendo Jesús. Si ustedes piden y no dudan, Dios lo hará. Aquí se usa la palabra dudar, escuche bien, como una advertencia de que no dudaran del poder de Dios y que no permitieran que la duda invadiera sus mentes. Acuérdense que en inglés decimos what if, y si no, ese what if con Dios no debe existir. Si Dios nos dice algo, no deberíamos decir, y si no, ¿verdad? Claro, una vez sabemos que es Dios. Siempre uso el ejemplo de la mudanza o de muchas cosas, del llamado, para todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Como iglesia. Y en cada paso, pues viene la duda. ¿Por qué? Porque lo que Dios te pide, pues demanda mucho. Y si no es Dios, pues eres tú el que lo tienes que hacer en tus fuerzas. Y lo importante es saber que es Dios. La oración no es si Él lo va a hacer o no. La oración es, Señor, ¿eres tú que me estás diciendo? ¿Se acuerdan de Gedeón? Señor, no te enojes, nada más quiero saber que eres tú, Señor, porque voy a pelear con 300 hombres a enfrentar 135,000, Señor. Nada más quiero saber que eres tú, Señor. Cuando yo sepa que eres tú, vámonos. Eso es importante, saber que es Dios. Amén. Otro ejemplo, mis hermanos, la Biblia habla de otro tipo de duda y es la palabra griega. Aquí viene una tercera, diga conmigo, aporeo. Ya están aprendiendo griego ya. ¿Qué significa la palabra griega aporeo, el cual es duda o dudar? Fíjense, aquí significa confusión. Significa sin saber qué hacer o sin salida a un problema. Y esto causa dudas en una decisión. Es como cuando vas a un lugar por primera vez y luego te dicen, mira, tú te vas a esa calle derecho, cuando vayas como por unas 5 o 6 esquinas va a haber como una calle que se abre así. Te vas a la izquierda y luego de camino se te olvida si te dijo a la izquierda y te paras ahí
Y luego dices, ay, no me acuerdo si me dijo a la izquierda o a la derecha. Ese tipo de dudas es aporeo. O sea, cuando estás ahí ya te vas a acordar que te pierdes en la calle. Ay, aporeo, Señor. Es como, por ejemplo, las mujeres que vinieron a ver la tumba de Jesús. Y cuando van a la tumba está vacía y se quedaron así. Ahora escucha bien, no dudaron de Dios, no dudaron de Jesús. Nada más, al ver que ya Jesús no estaba, la duda, hasta se les olvidó la promesa que Él iba a resucitar el tercer día. Pero fue un impacto donde dijeron, ay, y el Señor, ahora yo quiero decir esto con cuidado, este tipo de duda de alguna manera nos ayuda. ¿En qué sentido? En que ese tipo de duda siempre te va a hacer sentir pequeño ante Dios, chiquito, débil, incapaz. Porque cuando tú reaccionas estás diciendo, soy humano y esto no es normal, esto nada más lo hace Dios. Y esa duda, que no es negativa, lo vamos a ver en un momento, es parte de nuestra naturaleza humana. Cuando tú ves un mar abierto en dos y te quedas, oh, mira qué bien, ¿verdad que no reaccionaríamos así? O Daniel en los leones, ay, gatito, ¿verdad? Parece haber visto un lindo gatito, ¿verdad? No, la reacción siempre va a ser de impresión. Y aquí nos damos cuenta que la palabra poreo también causa confusión. Es como, por ejemplo, cuando vemos, como bien dije, estas mujeres que fueron a la tumba, ¿verdad? Ven que Jesús no está ahí y se quedaron confundidas porque fueron a un plan, fueron a llevar mirras y, ¿verdad?, y incienso y todo eso, y luego van y no está ahí el Señor. Se les olvidó que Él dijo, al tercer día voy a resucitar. Pero luego hay otro término para la palabra dudar, ese es el cuarto en la Biblia, y es la palabra griega, diga conmigo, apistía. Para que tenga una idea, la palabra fe en la Biblia es la palabra griega pistis. Apistía significa sin fe. Más o menos, para que tenga una idea, es cuando usted escucha textos como poca fe, falta de fe o incredulidad. Y habla de carencia de fe. Alguien que ni duda de manera negativa o positiva, sencillamente no tiene fe, no cree. ¿Se acuerdan del hombre que dijo, Señor, sana a mi hijo? Y le dice, Señor, ¿crees? Y le dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es un texto como que tú dices, dijo que creía, pero luego le dice que le ayude su incredulidad. Y lo que estaba diciendo era, creo en el sentido, voy a confiar en ti, Señor. Tú eres mi única opción, te doy mi confianza. Esa es la primera fe. El día que tú aceptaste a Cristo, le diste tu vida, tu fe, tu confianza. Pero cuando dijo ayuda a mi incredulidad, es sánalo, Señor, para yo ver que en verdad tienes poder. Y Jesús lo sanó y ayudó su incredulidad. Bueno, apistía puede en momentos en la Biblia usarse como un sentido negativo. Es decir, Dios puede reprochar y condenar este tipo de duda. Vamos a volver a Romanos 4, versículo 18. Vamos allá. Fíjense que Abraham, lo conocemos como primeramente Abraham, antes de llamarse padre de fe, Abraham, ¿verdad? Y aquí es donde se le da la promesa. Usted se acuerda que el Señor le dijo a él, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y usted se imagina a Abraham, amén, ¿verdad? Un viejito débil, sin hijos. Cuando usted póngase en las sandalias de Abraham, nada más piense, ¿verdad? Que el Señor te diga, te voy a bendecir y tú cayéndote, sin hijos, tu esposa estéril. Dice Romanos 4, 18, dice, él, fíjense lo que hizo Abraham, eso es importantísimo aquí. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? De estas dos palabras voy a traer un tema nada más de eso, pero voy a explicar un poco. Abraham, esperanza contra esperanza significa que el Señor le da la promesa, él se mira y dice, ay, mi esperanza, si pongo mi esperanza en mí, nada va a pasar. Y luego dice, voy a poner mi esperanza en Dios. Y ahí está esperanza contra esperanza.
Y por eso dice eso, dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Dice, así será tu descendencia, como la estrella de del cielo y como la arena del mar. Dice el 19, escuche, y no se debilitó en la fe. ¿Qué significa debilitarse en la fe? Que Dios te da una promesa y comienzas humanamente a mirar las posibilidades, las consecuencias, lo que va a costar, si va a pasar, si no va a pasar. Y mientras más, fíjense en la promesa de Dios, y mientras más miramos nuestra condición y nuestra capacidad, la fe se va debilitando. Ya la promesa que Dios te dio, ya comienzas a decir, yo ni sé si Dios me habló. ¿Tú escuchaste la voz de Dios? No me acuerdo, porque ya la duda invadió tu mente. Te enfocaste tanto en ti y quitaste la mirada del prometedor que tu fe se debilitó. Pero Abraham no hizo eso. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, dice, siendo casi de 100 años. O, fíjense, otro problema, la esterilidad de su esposa Sara. No, yo estoy viejito y mi esposa está seca de su vientre. Dice, tampoco, dice el verso 20, dudó por incredulidad. Ahí está la palabra griega apistía. No le faltó fe, porque ya Dios le dio la palabra. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le dijeron ven? Ahí está la palabra. Ya la palabra dada, esa palabra lleva en sí cargada la fe, el poder de lo que Dios va a hacer. Pero nada más se da cuando la obedecemos. Si Dios te dice, ¿verdad? Vete a tal lugar y haz esto. Ya Dios te dio la palabra. En esa palabra está encerrado el poder de Dios. Si tú no obedeces, nada va a pasar. Dios iba a abrir el mar en dos y le dice a Abraham, toma tu vara y avanza. Si no avanzaba, no se iba a abrir en dos. Si Josué no daba el primer paso, el Jordán no se iba a abrir en dos. Entonces, ahí es donde viene la duda y la duda siempre nos detiene. ¿Sí me doy a entender? La duda, dice, tampoco dudó por incredulidad, apistía. Dice, de la promesa de Dios, escuche lo que dice a continuación, sino que se fortaleció en fe. Y luego el texto nos dice cómo, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? No mirándose a sí mismo, sino mirando al que puede. Su fe se fortaleció porque dijo, Dios dijo, Él es poderoso, Él hará. Y por eso la palabra, porque él creía que Dios podía levantar aún de las piedras la descendencia. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermanos? Que Dios cumplirá su propósito hasta sin Abraham. Que lo que Dios va a hacer, lo iba a hacer hasta sin Abraham. Cuando Juan el Bautista está bautizando en el agua, se ponen en la fila los fariseos para bautizarse. Y le dice Juan el Bautista, ¿ustedes creen que porque son hijos de Abraham se pueden meter aquí sin dar fruto de arrepentimiento? Así les dijo. Y le dijo, de cierto os digo que Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Significa que Dios no te necesita ni a ti ni a mí para cumplir su plan. Así que nos vale creerle para formar parte de ese plan. Esa es la idea. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, esta promesa consistía en multiplicar la descendencia de Abraham como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero había un problema, el cual ya vimos. Abraham ya era un hombre avanzado de edad. Y su esposa, para agregarle al problema, era estéril. Era estéril, imagínese usted. Ella no podía tener hijos, humanamente hablando. ¿Cómo usted cree que se iba a cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham? ¿Cómo usted cree? Pues nada más una respuesta, un milagro. No había otra forma. Eso significa que Abraham ni ninguna persona debía de mirarse a sí mismo. Es como cuando decimos, ay Señor, ya no puedo más. Y nos entregamos y luego Dios te dice, ok, haz esto. ¿Cómo, Señor? Si es que Moisés, ven que te voy a mandar a... Señor, yo no sé hablar. Moisés, ¿tú crees que yo no sabía que no sabes hablar? ¿O tú crees que no te puedo dar 5 lenguas? Por así ponerlo, ¿verdad? El problema a veces, hermanos, y me detengo un momento acá, es que cometemos un error de fingir fe. ¿Sabes lo que significa fingir la fe? Cuando agarras a un cristiano y le dices, ¿tú crees que Dios abrió el mar en dos? Amén. Y no se detiene a analizar si en verdad creen eso o no. Porque
Hablamos de Jonás que se tragó el pez se tragó a Jonás, ya iba a decir Jonás se tragó al pez. Sería un milagrote ese, ¿verdad? Vemos ejemplos de Elías descendiendo fuego del cielo y citamos esos versos pero de manera impersonal, superficial y deshonesta. Y decimos creer, pero en verdad, yo le digo la verdad, hermanos, le digo a la gente, ¿sabe que yo no creo en Jesús porque la Biblia dice que el mar fue abierto en dos? No, si eso no estuviera en la Biblia, yo todavía creyera en Jesús. Pero yo creo en el mar, que el mar se abrió en dos porque creo en Jesús, porque veo lo que hizo en mí. Cuando una persona te demuestra que es perfecto, verdadero en tu vida, todo lo que te diga tú se lo vas a creer. En este caso, Jesús. Yo creo lo que Él hizo en mi vida, lo que Él hizo en la cruz, yo creo todo eso. Entonces yo creo en el Antiguo Testamento porque creo en la veracidad de que Jesús es el Señor, pero no porque estuve allí o porque mi mente me dice, créelo, obligado. No, es una obra imposible creer. Usted nunca ha visto algo igual. Usted ve un tsunami y se desmaya, ¿sí o no? Pero un tsunami es natural. Imagínese el mar abierto en dos. Y es saludable como cristianos que nos tomemos el momento y digamos, wow, Señor, ¿cómo reaccionaría yo en ese tiempo? Yo, con mi capacidad de hoy, del 2022, veo eso, salgo corriendo. Sinceramente hablándoles. Es algo impactante, pero a veces decimos, creemos, y yo le digo a la gente cuando viene a la consejería, pastor, mi esposo no va a cambiar, mi esposa, mis hijos no van a cambiar. Y yo, ¿tú crees que el Señor abrió el mar en dos? Claro, pastor, amén. Y yo, oh, ¿y tus hijos son más grandes que el mar rojo? ¿Tu esposo o tu esposa es más grande que el mar rojo? ¿O habrá algo imposible para Dios según su propósito? ¿Usted cree? La duda es un problema de nosotros, no de Dios. Miren, usted y yo leemos, como bien decía, todos estos milagros en la Biblia y cometemos el error de afirmarlos sin en verdad creer en ellos. Nuestra fe debe de estar basada en algo saludable y espiritual. Por eso yo digo, yo creo que el arca de Noé es real por Jesús, no porque yo estuve allá, porque mi tío vivió en ese tiempo y lo presenció, no. O sea, yo creo en Dios por todas sus verdades y luego las que Él dice, yo digo, también creo. No estuve ahí, pero creo en Dios. Por eso Jesús dijo, tened fe ¿en quién? En Dios, no en el arca de Noé, no en Moisés, no, en Dios. Entendamos, mis hermanos, que Abraham, escuche bien, no le pidió hijos a Dios. ¿Usted sabía eso? Abraham no fue quien le pidió un hijo a Dios. Usted puede entender que Dios fue que llegó a la vida de Abraham, lo escogió como un servidor. En la Biblia aparecen, escuche bien, dos historias paralelas de dos mujeres que recibieron sus hijos por un milagro, dos mujeres. Y la Biblia habla de Elizabeth, la esposa de Zacarías, el sacerdote de Judea. Y luego menciona a María, quien era prima de Elizabeth y madre de Jesús. Esas dos mujeres recibieron hijos o un hijo por un milagro de Dios, si usted ha leído la historia. Tanto Elizabeth como María recibieron este milagro. Elizabeth era una mujer, igual que Sara, estéril, así también como Ana, la mamá de Samuel, el profeta. Y Zacarías oraba por un hijo. María era una virgen separada para casarse con José, quienes todavía tampoco tenían hijos. En esas dos historias vemos un ejemplo de duda y vamos a ver la diferencia de las dos historias. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a notar en esto que voy a estar explicando que una de estas dos dudas es normal, es buena, es natural, pero la otra Dios la reprocha y la condena. En Lucas 1, versículo 5, vamos a hablar primero de la historia de Elizabeth y Zacarías. Dice Lucas 1, verso 5. ¿Están ahí? ¿Llegaron? Dice, hubo en los días de Herodes, el rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado como Zacarías, ¿verdad? De la clase de Abías, era un descendiente de los sacerdotes, de un linaje sacerdotal. Y Elizabeth también, su esposa. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, quien era el sacerdote en el tabernáculo. Dice que se llamaba Elizabeth. Escuche la descripción. Es importante leer el verso 6, porque
va a definir el carácter de estos dos, de Elizabeth y Zacarías. ¿Por qué lo vamos a leer detenidamente? Porque la duda que vamos a ver aquí no siempre es por alguien que vive en pecado o en la carne. Escuche que dije no siempre, a veces sí, pero en este caso no es eso. Aquí vemos que dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí el Señor describe cristianos fieles, ¿verdad? Pero no tenían hijos o no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, casi parecida a la historia de Abraham y Sara. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Dice, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Aquí es un ángel, ¿verdad? Cuando la Biblia dice el ángel del Señor, es el mismo Dios. Pero cuando la Biblia dice un ángel del Señor, es Gabriel, Miguel, otro ángel. Amén. Es importante esa distinción. Dice, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Fíjense, nada más de verlo. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Escucha lo que le va a decir el ángel. No temas, porque tú, Zacarías, tu oración ha sido oída, tu petición. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ese es Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su vientre, desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ahora fíjense aquí la pregunta que viene a continuación. Si tú le pides un milagro al Señor, se sobreentiende que, pues obvio que tú crees en que Dios hace milagros, ¿verdad? O sea, si tú te pones de rodillas, Señor, haz un milagro en esta área de mi vida. Si tú se lo pides es porque obviamente crees en milagros y que Dios hace milagros. Eso es lo lógico. Aquí sucede algo raro. Zacarías, un sacerdote de Dios, quien era un hombre justo e irreprensible ante Dios, le pide en oración a Dios un hijo. Dios por vía de un ángel le manda a decir a Zacarías, Zacarías, tu petición ha sido contestada y yo te daré un hijo y le llamarás Juan. ¿Cuál sería tu respuesta a un milagro que tú le pidas a Dios y se cumple? Yo creo que lo normal es gracias Señor, gloria al Señor, amén, gracias por tu bondad. La ironía de esta historia es que Dios le concede a Zacarías la petición y Zacarías dudó. Ahora escúchame bien, yo lo analicé de esta manera. Si Dios le pregunta a Zacarías, ¿tú crees que puedo darte un hijo? Y él duda, también fuera de reprochar, pero fuera diferente, ¿sí o no? Pero Dios no le preguntó, Dios le dijo, te daré un hijo. Fíjense lo que dice el verso 18 de Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Aquí la pregunta, ¿en qué conoceré esto? No solamente es una pregunta de señal, como, Señor, ¿cómo me voy a dar cuenta? No es esa la pregunta. La pregunta aquí es, ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo puedo yo recibir un hijo, Señor? Fíjense por qué digo que ese es el significado, el texto lo ayuda a interpretar. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí la pregunta es, Señor, ¿cómo que voy a tener un hijo si yo estoy viejito y mi mujer es estéril? Esto da un poco de risa porque usted diría, ¿y no fue por eso que le pediste a Dios? ¿Por la misma razón de que tú no puedes, Zacarías? Aquí la respuesta de Zacarías es necia. Dice, fíjense, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, es decir, no miento, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena noticia, Zacarías. Y ahora, por tu dudar,
quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Escuche bien, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Ahora, ¿usted notaron el tipo de dudas que surgió de Zacarías? Uno que sirve a Dios, conoce a Dios y le pidió a Dios con fe porque Dios respondió. ¿Por qué dudó Zacarías? Fíjense que Dios disciplinó a Zacarías por dudar de Dios. Por eso Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo, al cual conocemos como Juan el Bautista. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Zacarías dudó de Dios si fue él quien le pidió el hijo y el Señor se lo concedió? Este tipo de duda que ejerció o que mostró Zacarías fue condenada por Dios. Es importante ver el énfasis que estoy haciendo. Dios la condenó. No es la duda que Dios acepta de nosotros como creyentes. O sea, Dios no te va a decir, yo entiendo, yo sé que, bueno, a veces la duda viene. No, no este tipo. Hablé de 4 tipos de dudas: la duda de uno cuando se impresiona, la duda débil cuando uno está aprendiendo. Pero ya Zacarías era un ¿qué? Un sacerdote ya tenía años sirviendo al Señor. Y dudó de algo que Dios le dijo, yo lo voy a hacer. Pero vamos a contrastar para entender estos ejemplos. Vamos a contrastar con María. Vamos a Lucas 1, vamos a leer desde el verso 26. Luego miramos el milagro de María, la madre de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 26. Dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue, fíjense, la Biblia siempre muestra a Gabriel como el mensajero que trae palabra. Fue el que le habló a Daniel, fue el que le habló a Zacarías, a María, etcétera. Gabriel, ¿verdad? Miguel aparece como el que pelea con los demonios, con Satanás y todo eso. Pero vemos, ¿verdad?, cómo hacen su papel muy bien hecho los ángeles en este caso. Y el ángel Gabriel, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por eso a Jesús le llaman Jesús de Nazaret también. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Todo esto se lo dijo por lo que Dios iba a hacer con ella, no por ella, sino por lo que Dios iba a hacer con ella. Mas ella, cuando le vio, igual que Zacarías, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, igual que Zacarías, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tanto Juan el Bautista como Jesús era cumplimiento de profecías. He aquí viene uno que va a allanar el camino. Ahí viene con el espíritu de Elías. ¿Quién es? Juan el Bautista. He aquí viene uno nacido de virgen montando en un asno, un pollino, etcétera. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Aquí está la profecía cumpliéndose. Este será grande y será llamado hijo de ¿quién? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá final. Esta historia se parece mucho a la historia de Abraham y Sara, pero se parece un poco a la historia, digo un poco y le voy a decir por qué, de Zacarías, nada más que hay una diferencia, el cual veremos en un momento. María, al igual que Zacarías, se turbaron y dudaron. Los dos dudaron. La misma pregunta, Lucas 1:34, María dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Escuche lo que dijo, ¿verdad? ¿Cómo que voy a tener un hijo si todavía no me allego a mi futuro esposo? Dudó, ¿verdad? Bueno, tanto a María como a Zacarías se le aparece un ángel del Señor para darles la buena noticia. Pero ¿qué diferencia tienen estas dos dudas en esta historia? Aquí hay dos tipos de duda y lo vamos a ver. A ambos se les anuncia que van a tener un hijo. A ambos se le aparece un ángel. Ambos hacen la misma pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y ambos reconocen una imposibilidad de tener hijos. ¿Cuál es la diferencia entre María y Zacarías ante el mismo milagro?
¿Por qué Dios condena la duda del sacerdote Zacarías, pero no condena la duda de María? Y si usted bien se acuerda, anteriormente hablé de intención, del corazón. A veces hay preguntas que si alguien se compra un carro, ¿verdad? Un amigo, y tú le dices, ay, ¿dónde compraste ese carro? Es una pregunta, ¿verdad? Y te dice, oh, trabajando, lo compré tal día, ¿verdad? O si dice, ¿compraste un carro? ¿Verdad que suena diferente? La misma pregunta, la intención diferente. La pregunta de María, escuche esto, que le causó la duda, es una pregunta biológica. Ella dijo, pues para tener un bebé se necesita una unión entre un hombre y una mujer, engendrando, ¿verdad?, en intimidad, y nace un bebé. Dice ella, ¿cómo si no me ha llegado a mi esposo? Es una duda biológica, una pregunta biológica más bien. ¿Cómo voy a tener un hijo si todavía no me he acostado con mi esposo, el que va a ser mi esposo? Es normal preguntar eso. Y agregando que ella no le pidió un hijo a Dios. La pregunta de Zacarías que le causó la duda es una pregunta autosuficiente, de autosuficiencia. ¿Por qué? Por eso Dios lo disciplinó. María no pidió un hijo a Dios, Zacarías sí se lo pidió. María todavía tenía la esperanza de llegarse a su futuro esposo, José, para tener un hijo. Zacarías era de edad avanzada y su esposa Elizabeth era estéril, así como Abraham y Sara. Zacarías sabía que solo por medio de un milagro de Dios podía tener un hijo. Entonces, ¿por qué Zacarías dudó y actuó en incredulidad a la respuesta de Dios? La duda o incredulidad del sacerdote Zacarías era una duda que nace de la autosuficiencia. Viene de la carne, del orgullo, mientras que la duda de María era una duda natural, era lógica, era una duda que Dios nos reprochó porque era entendible. Se sobreentiende. Su pregunta en duda era porque dice, Señor, ¿cómo? Si no, todavía no me llego a mi esposo, no estamos casados. Fíjense, existen dos tipos de dudas. Ahora bien, para no confundirlos, hablé de 4 definiciones griegas en la Biblia, ¿verdad? Eso es una cosa, pero existen 2 tipos de intención cuando llega la duda. 2 tipos de intención le voy a llamar. Una es la duda que te aleja de Dios. Usted sabe que hay 2 tipos de formas de preguntar, ¿verdad? Usted puede cuestionar y dice, ¿será verdad que lo hizo? O puede decir, ¿es cierto que hiciste eso? O sea, puede haber una duda que te acerca a Dios y una duda que te aleja de Dios. Y aquí vemos que hay una duda, un tipo de dudas que te aleja de Dios. Es la duda que cuestiona las cosas de Dios en sentido negativo. Es esa duda negativa que minimiza a Dios, a nuestra lógica y a nuestros deseos egoístas. ¿Será verdad que Dios hace esto? Es esa duda exigente. Es la duda del malhechor en la cruz que le dice al Señor, si eres el Cristo, sálvate a ti y a mí. A ver si es verdad. Es ese tipo de duda que Dios condena. Es el tipo de dudas que le exige a Dios que haga milagros para creer, a ver si Dios en verdad existe o tiene poder. Usted ha escuchado gente que dice, si Dios es esto, ¿por qué no hace esto? Esa duda es condenatoria, es mala. Fíjense en Mateo 16, verso 1 lo que dice. En la traducción al lenguaje actual, lo van a poner en la pantalla, para que usted vea cómo lo pone de manera sencilla. Mateo 16, verso 1. Dice, algunos de los fariseos y de los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle ¿qué? Una trampa. Hay gente que se te va a acercar, que no son cristianas obviamente, y te quieren exponer, avergonzar, te quieren confrontar tu convicción de fe y hacerte quedar en vergüenza. Hay gente con este espíritu, este corazón. Y estos fariseos y saduceos se combinaron, eran enemigos, pero se hicieron amigos para destruir a Jesús. Se peleaban los saduceos con los fariseos, porque los saduceos eran políticos, los fariseos eran los religiosos más profundos, ¿verdad? Y se peleaban, pero unieron fuerza para destruir a Jesús. Dice, queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado. Que pruebe que Dios te ha enviado. Pero Jesús le dijo, cuando ustedes miran el cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser un buen tiempo.
Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Pero la única señal que les daré será la que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús los dejó y se fue. Cuando yo repasaba, antes de subir a predicar, iba por esta parte, me llegaba la aplicación que puede suceder en la vida de un cristiano que no quiere creer y que Dios le dice y lo deja. ¿Sí ve lo que dice el texto? El Señor les dijo, ¿verdad? Eres rebelde o no quieres creer, no te quieres someter a mi palabra. Y dice, y luego Jesús se fue. Eso a mí me dio temor cuando estaba repasando. ¿A usted no? A mí sí. Zacarías cometió un pecado que Dios condenó y fue apelar a su autosuficiencia. ¿Se acuerdan que un día dije, cuando Dios te llame a servir, no diga, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Se acuerdan que una vez hablamos de eso? Como que me llamó a mí de pastor, Señor, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Qué viste en mí, Señor? Dime, Señor, por favor. Algo viste en mí especial que me llamaste para pastorear. Me dice el Señor, 1 Corintios 1, vil y menospreciado. Cuando el ángel del Señor le anuncia que Dios había escuchado su oración pidiéndole un hijo y que se lo daría, Zacarías quitó la mirada de Dios y miró su propio cuerpo, ya de edad avanzada, y al poner su mirada en su propia capacidad, dudó de lo que Dios le había prometido. Miren, cuando nosotros miramos atrás de todo lo que Dios ha hecho con nosotros y luego tratamos de pensar, wow, ¿cómo sucedió esto o aquello? Y obviamente fue por milagro lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Abraham, del patriarca Abraham, del cual mencionamos al principio, aprendemos dos cosas, una negativa y otra positiva, pero son dos aprendizajes. De Abraham aprendemos el pecado de la autosuficiencia y de Abraham aprendemos la justicia de su plena confianza y dependencia de Dios. Aprendemos estas dos cosas de Abraham. Creo que la mayoría conocemos el pecado de Abraham ante Dios. Cuando Dios ya le había prometido a Abraham y a Sara un hijo llamado Isaac, algo sucedió. Y eso es lo que sucede cuando la duda entra. Abraham y Sara se desesperaron, desconfiaron de Dios por el tiempo que había pasado. Ellos pensaron que a Dios se le había olvidado la promesa. ¿Qué hizo Abraham? Pues Abraham ayudó al débil Dios, lo digo entre comillas, ¿verdad? Engendró en sus propias fuerzas a Ismael. Dudó de Dios en el año 11 después de la promesa. ¿Por qué Abraham no pensó esto antes de la promesa que Dios le dio? Escuche esto. Abraham no tenía hijos, ¿verdad? Mientras Dios no le había prometido nada, a él no le pasó por la cabeza tener un hijo con Agar, a Ismael. Pero luego viene la promesa de Dios y entonces ahí le llegó la idea, tengo una idea. A lo mejor Dios quiso decir que lo tengo que ayudar. Y tuvo a Ismael y Dios le dijo, échalo fuera. No te heredará la sierva, no es en Agar, no es en Ismael. Ismael representa nuestra ayuda hacia Dios en el sentido de lo que Él nos promete que Él va a hacer. En un momento de dudas y de incredulidad, Abraham cometió un pecado muy grande ante Dios. Y eso es lo que pasa cuando dudamos, mis hermanos. Pecamos, por eso es tan importante esta serie, porque antes del pecado viene la duda. ¿Sí ve que hay un proverbio que dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu? Bueno, antes de la desobediencia lo primero que llega es la duda. Si Dios te dice, yo seré tu todo, y tú dudas, tú tienes que buscar tu todo en el mundo. Si Dios te dice, yo soy tu paz, y tú dudas, tienes que buscar la paz en las cosas del mundo. Si Dios te dice, espera en mí, y no crees, no vas a esperar en Dios y te vas a adelantar. ¿Sí entienden por qué es tan importante este tema? Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando usted y yo dudamos, pecamos contra Dios. Cada vez que el pueblo en el desierto, escuche, decía, ay, me quiero ir para Egipto, era porque no confiaban en la promesa de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 3:17. Vaya conmigo allá. Imagínese usted Dios enojado con su pueblo por 40 años.
Hebreos 3, verso 17. Dice a manera de pregunta: ¿y con quiénes estuvo él, aquí Dios, disgustado 40 años? Parece que fue el Señor que nos iluminó, ¿verdad? Ya me asusté y dudé. Retomo, dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Usted se imagina a Dios enojado 40 años contigo? Dice: ¿no fue con los que pecaron? Ahora quiero que noten el texto. Cada vez que leo este texto hay como es un texto en retrospectiva. Significa que se va viendo de adelante para atrás, desde la causa hasta el efecto, pero al revés. Se lo voy a explicar para no confundirlos. Miren, dice: no fue los que pecaron. Aquí hay tres palabras: pecar, desobedecer, incredulidad. El pecado es el hecho, la desobediencia es la separación, y la incredulidad la causa por qué desobedecieron y por qué pecaron. Dice: no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa, ¿cuál fue la causa original? Su incredulidad. No creyeron que la tierra prometida estaba adelante, no en Egipto. Entonces, cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, lo que primero sucede es que desconfiamos de Dios. Miren, es bien sencillo. Esta vida, en comparación a la vida eterna, es un punto en tu vida. Es un puntito. Entonces, cuando alguien se enfoca tanto en esto terrenal, es porque no cree que lo eterno es más importante. Eso es así, de sencillo. Si Dios te dice: mira, no te voy a dar lo que me pides aquí, pero en la eternidad tendrás todo, para siempre, y no se va a gastar ni se va a desvanecer. No, Señor, pero es aquí que yo lo quiero. Y eso pasa, mis hermanos. La incredulidad produce desobediencia. Diga conmigo: la incredulidad produce desobediencia. Dios dijo que si comes del árbol prohibido morirás. Satanás dice: ¿morirás? ¿Qué le plantó a Eva? Dudas. Dice: y a lo mejor no, dame una. Y se la comió. La causa de nuestra desobediencia es la duda, mis hermanos. Cada vez que la duda invade nuestro corazón, pecamos contra Dios. La fe viene por el oír, y la fe genuina es aquella que produce obediencia. Escuche esto: la palabra es la que nos da fe, pero no tenemos fe sin obediencia. Es fe muerta. Qué cosa, ¿verdad? Abraham dudó de Dios y engendró a Ismael, y aunque Dios sin duda es un Dios soberano, usted no se imagina el dolor de cabeza que Ismael le dio al pueblo de Dios. Dios los redimió, es cierto, pero la desobediencia siempre trae. Es como cuando alguien adultera, se casa con el adúltero, y luego Dios perdona. Es cierto, Dios perdona y se casan, tienen hijos, y dice: bueno, Dios perdona total. Las consecuencias son inacabables. A veces pensamos: Dios perdona, claro que perdona. Entonces peco y le pido perdón. Créeme que las consecuencias son inacabables. Vamos a Romanos 4 para concluir. Romanos 4, versículo 18. Abraham se le dio una promesa, y como vimos al principio, dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Creyó a Dios, no creyó en su capacidad. Cuando uno confía en su propia capacidad, el Señor te deja. Es el problema. Cuando tú le dices: Señor, ¿verdad?, ¿cómo voy a hacer esto? Yo estaré contigo. Cuando el Señor multiplicó los peces y panes, la gente viene y dice: ¿qué debemos hacer para que nos des más panes y más peces? ¿Cuáles son las obras que vamos a hacer? Y le dicen: la obra es de Dios, no de ustedes. Dios lo va a hacer. Dice el 18, retomo: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dice el 19, y no se debilitó en la fe. Ya pudimos ver que la fe se debilita cuando tú tomas lo que Dios te mandó a hacer, su promesa, y comienzas a racionalizarlas, razonarlas en tu mente o tu lógica humana.
El Señor va a venir y va a venir como en un caballo, volando, y tiene alas el caballo. Pero en las nubes, ¿y cómo? Si la gravedad lo baja. O sea, hay gente que así piensa como cristiana. Y mucha gente quiere como llevar a la lógica humana los milagros, el poder de Dios. Y yo le digo, una vez le dije a una persona que estaba como, yo tenía como un rato callado porque yo veía que lo que quería era molestar. Le dije, una pregunta, tu corazón, ¿cómo se mantiene vivo? Sí, tú lo cargas como tu celular, le pones en la noche un cargador y así 100% y así al otro día tienes fuerza. Y luego en la noche dice la batería, ¿verdad? Hay que cargarlo de nuevo. ¿Quién es el que te mantiene con vida? ¿Quién mantiene tu corazón pompeando? La sangre, el alimento. Digo, oh sí, qué bien. Si nosotros analizamos la creación nada más, es suficiente para ver su poder. Con eso es suficiente para creer en Él. No hay que ver mucho. Dice que Abraham, el 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No se puso a mirarse en el espejo. No se puso a preguntarse, ¿cómo yo voy a tener un hijo? No, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Es como siempre les he dicho cuando tomamos este lugar para mudarnos, mucha gente preguntó, pastor, ¿y ya tienen el dinero? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender playeras o comida? Pastor, ¿y dónde vamos a buscar el dinero? Y yo le dije, hermana, hermano, a los que me preguntaban, el Señor dijo que era ahí y no tenemos dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Seguiremos orando por usted, hermano. Cuando suceda, usted va a creer. Y después vinieron, ay, pastor, mira lo que el Señor hizo. No dude, mi hermana, si Dios habló, Él lo va a hacer. ¿Usted lo cree? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que fue, o sea, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, los cristianos de hoy, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esperanza contra esperanza. Señor, te quiero servir, pero es que yo no sé. El Señor te va a dar la gracia. Cuando Dios te llama a hacer algo, no es porque eres profesional o experto, el que más sabe o el que mejor se ve. Te llama porque Él va a sembrar en tu vida, en tu corazón, las herramientas, los dones, la gracia, el poder, todo. Él te lo va a dar. Todos sabemos que Dios no miente, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué dudamos si Él no habla mentira? La duda es un resultado de quitar la mirada de Dios y ponerla en nuestra débil condición. Cuando Dios promete, no debemos buscarle la lógica a lo que Dios hará. Solo nos queda confiar, porque por fe andamos, no por vista. Póngase de pie, por favor. La respuesta a la pregunta que hice al principio, si es posible un cristiano dudar y enfrentar la incredulidad, pues entiende que hay momentos, ¿verdad? Y yo creo que algunos entenderán esto. Cuando llega la duda, si te invade la duda, hay momentos que el Señor se siente como si te sacó la mano, como si te abandonó. Así se siente, ¿verdad? No se ha ido, pero se siente como que se alejó de ti. Pero ese sentir de duda, ¿verdad? O de que Dios se alejó, algunos dicen, el Señor me abandonó, es el Señor dándote la oportunidad que lo busques. Porque a veces estamos en una condición espiritual que es buena, ¿verdad? Sentimos a Dios, nos sentimos gozosos, y de repente viene como un bajón. ¿Alguien le ha pasado eso? De repente está en el Señor y dice, ay, no sé, pero me levanté como desanimado. Todo eso es para que vengamos a Él otra vez, para que no nos desenfoquemos de crecer, de aprender, de depender de Él. Yo he tenido momentos y ya, claro, ya aprendí, pero de años, y creo que casi cada año el Señor me pasa por un tiempo donde me saca la mano y me siento así como que se fue el Señor. Ya entendí, yo dije, Señor, yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí. Yo recuerdo siempre, nunca se me olvida una hermana que me compartió un testimonio de que
un sueño que tuvo, una visión, no recuerdo, pero que iba caminando y había como si fuera un túnel de demonios así, y que ella tenía que atravesar, y ¿verdad? Y el Señor le dice: ven, yo voy contigo. Y pasó, ¿verdad? Luego de allá para acá le dice: tú ahora pasa, pero yo no voy a ir contigo, pero estaré contigo. Y la hermana, siempre me acuerdo porque a mí se me hizo muy familiar eso, donde hay momentos donde no vas a sentir a Dios en lo que vas a hacer, o no lo vas a ver en lo que está haciendo, pero Él está ahí. Y la duda puede venir la incredulidad. ¿Por qué? Porque decimos: entonces si Dios dice eso, ¿por qué me está pasando esto? Y tenemos una fe de sentimientos, una fe de: si no me duele, Dios está aquí; si me duele, Dios se fue. Y no es así, mis hermanos. A veces Dios está exactamente en medio del sufrimiento, pero no lo vemos porque estamos buscando al Dios que quita los sentimientos, y no es así. Dios dice que, como dice el salmista, ¿verdad? Fíjense: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. No dice el salmista: si atravieso, no dice así, aunque, diciendo: lo voy a atravesar. Llegará un momento que atravesaremos valles de oscuridad. Llegarán esos tiempos, y ahí caminaremos sabiendo que el Señor no nos abandonó por el hecho de que estamos sufriendo. El sufrimiento es parte de la madurez, es parte de aprender a creer en Él aún en el dolor. Amén. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a adorar a Dios antes de irnos. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Sabemos, Padre, que seguiremos enfrentando momentos de duda, momentos de incredulidad, pero como hemos visto en tu palabra, tú reprochas esa duda o incredulidad que es causada por la autosuficiencia. Esa duda que viene por nosotros no creer y depositar nuestra confianza y dependencia en ti, Señor. Es esa duda que, al tener capacidades, virtudes, pensamos que podemos solo, y cuando falla esa acción humana, dudamos de ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor,
a tener la confianza, Padre, a saber que tú eres Dios y que no debemos de confiar en nada más sino en ti, Señor. Jeremías dice: bienaventurado aquel cuya confianza es Dios y está en Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.